Bueno, vamos arrancando entonces. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? La clase de hoy va a ser bien informativa. Esta clase es una introducción a los dispositivos lógicos programables. Vamos a hacer como una reseña un tanto histórica de las tecnologías que le dieron origen, pero en esta revisión histórica hay cositas que nos van a venir bien como repaso y como anticipación cuando veamos la parte de memorias, ya sobre el final del curso. Bueno, acá tenemos como una clasificación, una división, una gran división que podemos hacer entre diferentes tipos de circuitos integrados. Circuitos integrados. Tenemos, en primer lugar, los circuitos integrados de función fija, que son estos chips que se compran, que tienen una determinada función ya establecida, como las compuertas con las que ustedes han trabajado, multiplexores, decodificadores, sumadores, circuitos de escala de integración media, digamos, esas cosas. Pac. Estoy hablando, Hugo, no sé si el resto me escucha. ¿Me están escuchando? Entonces, Hugo, estás teniendo un problema vos individual. Gracias, ¿eh? Gracias al resto que contestó. Bueno, como decíamos, le vamos a ver, Stefanovic tampoco escucha. ¿Quién más no escucha? Hasta ahora lo tengo a Stefanovic y a Bustos que no escuchan el audio. Vamos a ver. Stefanovic. Ahí está, ahí está. Francisco Vázquez, no me gastes. Por eso estoy escribiendo, por eso estoy escribiendo. Me di cuenta, me di cuenta. Entonces, seguimos. De los 14 dos que nos escuchan, o sea que supongo yo que tienen algún inconveniente individual. Bueno, decimos que teníamos estos dos grandes tipos
de circuitos integrados, estos circuitos integrados con funciones fijas que ya vienen diseñados con digamos, con una función establecida, que nosotros por ahí lo usamos eh, con algún grado de flexibilidad, como por ejemplo cuando utilizábamos los multiplexores y los demultiplexores para resolver problemas de combinacionales. Es decir, ahí teníamos como una especie de aplicación particular, pero de todas formas, no son dispositivos que vengan hechos para que uno pueda modificarlos, que tengan algún grado de flexibilidad. La flexibilidad la introducimos nosotros aprovechando la función que tienen. En cambio, en el otro extremo, tenemos los ASIC, o Application Specific Integrated Circuit, o sea, circuitos integrados para aplicaciones específicas. Estos son directamente chips, circuitos integrados que uno manda a hacer. Uno manda a hacer estos circuitos a pedido, digamos, quiero ponerme una empresa que comercializa alarmas, entonces desarrollo un chip o pido que me desarrollen un chip con determinadas funciones, como por ejemplo la activación de una alarma, como por ejemplo el ingreso de un código o de una señal inalámbrica, en fin, todo lo que las funciones que nosotros pensamos que son útiles que tenga un, un control de alarma domiciliaria. Entonces nosotros mandamos a hacer el chip, pero eso es muy costoso porque digamos que hay diferentes maneras de encarar ese proyecto. Nosotros podemos encargar que nos diseñen y fabriquen el chip. Aunque hoy en día hay mucho software que nos permite hacer nosotros el diseño completo y simplemente encargar la fabricación. Solamente encargar la fabricación. Ah, bueno. Bueno, Hugo, entonces lo tenemos más o menos resuelto. De todas formas, prácticamente lo que estamos diciendo es lo que figura en las imágenes, como es, los slides. Así que no. Como les decía, entonces tenemos estos chips que yo no les puedo cambiar la función que tienen, a lo sumo utilizarla, y tenemos los otros de los cuales yo encargo la fabricación y eventualmente la fabricación y el diseño. ¿eh? Este tipo de circuitos integrados hechos a pedido con funciones específicas son muy costosos porque va a haber toda una planta dedicada a fabricar el chip que me interesa a mí. Entonces solamente se justifica cuando hay un gran volumen de unidades que deben ser fabricadas, porque si no, el costo unitario se va por las nubes y no conviene hacerlo, ¿no es cierto? De todas formas, entre estos chips que no acepten ningún tipo de modificación y estos que son hechos completamente a pedido y hacen específicamente lo que uno quiere, hay toda una gama intermedia de chips y es lo que vamos a estar viendo ahora. Acá tenemos, por ejemplo, los circuitos integrados de función fija y desde los ASIC, esto que estábamos hablando recién, tengo también una serie de variantes. La que vimos recién, como era la variante extrema, que es el full custom o totalmente a medida, ¿no es cierto? Es un chip que uno encarga, manda a hacer el chip, y como les dije, se justifica solamente cuando deben fabricarse un número importante de unidades. Después hay algunos otros posibilidades, como los que se llaman las gate arrays o matrices de puerta, las celdas normalizadas, es otro tipo de chip que en general ya los vamos a describir un poquito y después entramos en lo que son los circuitos integrados programables. Acá se utiliza la expresión PIC como programable
Integrated Circuit, y no debe confundirse con los microcontroladores PIC de la firma Microchip, de la firma, sí, Microchip. ¿Está bien lo que digo? Entonces, no hay que confundirlo con los PICs, que son microcontroladores. Dentro de los circuitos integrados programables tenemos microprocesadores, memorias PROM, también microcontroladores, tenemos los PLD, PALGAL, ya vamos a ver qué son, estos que son una evolución de los anteriores, los ASPLD o los EPLD, y las FPGA, que es lo que ya están usando ustedes en el práctico. Con este teórico de hoy quedamos en fase con el práctico, ya la semana que viene arrancamos con conversión analógico-digital, tema nuevo, y ya entramos en el tramo final del curso. Acá tenemos el full custom, como les decía, se fabrican a pedido de un cliente con un alto costo de desarrollo. O sea, acá hay que hacer todo, desde el diseño, las funciones, el encapsula, todo, ¿eh? Y se justifican solo en elevados volúmenes de producción. Tiempos importantes de desarrollo, meses o años. Por supuesto que estos tiempos cada vez son más cortos. La necesidad de salir al mercado con productos competitivos hace que los fabricantes también mejoren sus tiempos de desarrollo y de producción. Después tenemos las matrices de puerta o gate arrays, que son trozos de silicio pendientes de algún proceso de metalización. O sea, son dispositivos que son circuitos integrados que internamente tienen compuertas, y lo que falta, lo que está faltando es definir el conexionado interno. Sería como tener una bolsa llena de compuertas que no están conectadas entre sí. O imagínense una protoboard, una plaqueta experimental gigante llena de chips enchufados, y lo único que hace falta es poner los cablecitos. Esa sería la forma de visualizar. Las celdas normalizadas también son parecidas a los gate arrays, pero ya tienen estructuras más complejas, como circuitos de escala de integración media, incorporan memorias, ¿no es cierto? Y también solo falta definir el conexionado final. Ahora sí entramos en la parte de los circuitos integrados programables. Yo ya les he dicho en otras clases, esta expresión de programables es muy usada, de hecho que en la misma cátedra la mayoría de los docentes hablan de programar una FPGA, también yo lo voy a decir, pero en realidad, si somos rigurosos en la expresión, la programación hace alusión a una secuencia de instrucciones que se ejecutan en un determinado orden en el momento de la ejecución de un programa. En cambio acá, lo que vamos a estar haciendo nosotros es configurando hardware. Una vez que nosotros terminamos de grabar una FPGA, un PLD, lo que tenemos es hardware. No va a haber una secuencia de instrucciones que se ejecuta una a continuación de otra. Por eso yo soy bastante riguroso en hacer esta diferencia entre lo que es un programa y lo que es un hardware configurado a través de utilizando los dispositivos lógicos programables. Entonces acá lo que estamos haciendo es configurando hardware, para que más o menos ustedes se den una idea de por qué insisto en esta diferencia. Y es porque los programas o los códigos ejecutables eh, tienen su demora en la necesidad de tener que ejecutar instrucción tras instrucción. En cambio, toda esta tecnología de PLD se ejecuta en paralelo en sí mismo. O sea, es como si fuera un circuito combinacional gigante que funciona a la velocidad que a que dan las compuertas. O sea, no es que hay, hasta que no se resuelve una instrucción, no se pasa a la siguiente. De hecho, que sobre todo, digamos, los estudiantes de computación saben que la forma de volver más veloces, de buscar velocidad en la ejecución de los programas, consiste fundamentalmente en paralelizar los diferentes hilos, es decir, desarmar el programa como en ejes y tratar de que esos ejes funcionen lo más
paralelamente posible, y a partir de ahí surge una serie de conceptos importantes como la computación paralela, la computación concurrente, los multicores, o sea, CPU que tienen más de una unidad de control o más de un microprocesador para que los procesadores se puedan distribuir las tareas e ir trabajando en paralelo. En cambio, lo que es hardware funciona en todo lo paralelo que se pueda, porque es simplemente hardware y cuando nosotros utilizamos una FPGA, lo que estamos haciendo es activando hardware, no una secuencia de instrucciones. Por eso yo les hago esta diferencia. Los originales, ya vamos a ver un poco, son matrices de compuertas OR y AND, que son la base de lo que fue los PLD. Fue lo primero que se utilizó como un dispositivo programable, Ya vamos a ver, el concepto es bien sencillo. Después vinieron versiones más complejas, hasta que llegamos al día de hoy, en donde lo que estamos utilizando son las FPGA, Field Programable Gate Array, que viene a ser algo así como arreglo de puertas programable. Lo de Field es porque las FPGA se pueden programar en la placa en la cual están ya insertas, en la cual están ya soldadas. No hace falta que al chip programable yo lo ponga en un dispositivo para programarlo. No, directamente ya instalado y puesto en la placa, puedo hacer la configuración de la FPGA. Son bloques funcionales bastante independientes de sí, pero para que se den una idea, estamos hablando de chips en donde encontramos miles, el equivalente a miles de compuertas embebidas ahí dentro. Ustedes van a escuchar el término embebido, lo van a escuchar en las materias digitales de aquí en más. La expresión embebida viene del embedded del inglés, que quiere decir incrustado, que quiere decir adentro de, adentro de. Entonces, cuando hablamos de hardware embebido, estamos hablando del hardware que existe dentro de un circuito integrado. También podemos hablar de sistemas embebidos, como algún dispositivo inteligente que está dentro del dispositivo que controlan. Por ejemplo, un sistema embebido que todos tenemos en el bolsillo es el teléfono celular. El teléfono celular internamente tiene un microcontrolador avanzado que es el que realiza todas las funciones. Entonces, ese microcontrolador está embebido dentro del teléfono, dentro del celular. Podemos hablar de un sistema embebido como por ejemplo un cajero automático, porque dentro del cajero automático hay embebida una computadora que es la que le da toda la funcionalidad a ese cajero automático. Entonces el embebido lo van a escuchar por todos lados, es la expresión, digamos, en español que equivale al embedded del inglés. Acá tenemos, a ver, voy a ver si lo agrando un poquito para que se vea mejor. Chaca, 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 no lo puedo correr. Algo ha cambiado en el software que controla el Big Blue Button. A ver. Ahí está. Eh, Acá tenemos este gráfico que nos indica estos distintos tipos de circuitos integrados que hemos estado viendo, cómo varían el costo y el tiempo de desarrollo. Como dijimos, el full custom son los más caros y los que llevan mayor tiempo de desarrollo, pero son circuitos específicos. Por ejemplo, un full custom es cuando un diseñador hace fabricar una CPU, un chip de un microprocesador, por ejemplo. Acá ya entramos en otro tipo de chips que vienen ya preestablecidos, es intermedio entre lo que es un producto totalmente estándar
y lo que es el full custom que estuvimos viendo recién, y fíjense cómo también se va distribuyendo sobre una línea, van bajando el tiempo de desarrollo y los costos, hasta que llegamos a la lógica programable, que es esto que tenemos acá, que es el tipo de chips que vamos a ver hoy, que tiene un tiempo de desarrollo dependiendo de la aplicación que uno quiera hacer, que puede ser de días, que puede ser de unas pocas semanas, y el costo es bajo, porque si hablamos de una FPGA puede costar 150, 200, $300, depende de la potencia, que no es un monto, si bien para nosotros hoy en día es caro, y es caro para, a lo mejor para un estudiante, eh, no es una cifra inalcanzable si alguien quiere vivir del desarrollo de aplicaciones hechas con FPGA, ¿no es cierto? De todas formas, ya vamos a ver más adelante, lo que uno compra es una plaqueta de desarrollo, que es lo que ustedes van a estar usando en clase, y estas plaquetas de desarrollo ya vienen configuradas, soldadas, con todo un abanico de componentes para, sobre todo para aprender a desarrollar con FPGA. No son convenientes si yo lo que quiero es resolver una aplicación, porque voy a tener muchísimos componentes puestos en esa placa que no voy a estar usando. ¿Mm? Hasta acá no sé si más o menos van entendiendo. Acá también en este cuadro que está acá arriba, se explica lo mismo, ¿no es cierto? El costo unitario, el costo del desarrollo, bueno, estas cositas que estuvimos hablando. Pero fundamentalmente lo importante acá es cómo van variando los costos y cómo van variando los tiempos de desarrollo. Entonces la verdad es que la lógica programable es bastante ventajosa porque me da mucha versatilidad, es programable y son tiempos de desarrollo bastante rápidos con costos bastante bajos. Entonces pasa a ser una herramienta muy potente en ese sentido, ¿no? Características, características propias del diseño con PLD. Facilidad de diseño. Generalmente acá lo que tienen ustedes es el nombre de de algunas herramientas de desarrollo. O sea, Palaz, Couple, ORCAD, PLD, son WinCouple, son software que nos permiten desarrollar los códigos con los que se configuran estos dispositivos. Las prestaciones también son variadas, hay TTL, CMOS, SL, y tienen las características propias de cada familia lógica. ¿Qué quiere decir esto? Que donde yo necesite velocidad, seguramente esa parte del componente va a ser TTL, y donde yo necesite volumen de almacenamiento, como puede ser memoria, seguramente van a ser CMOS. Seguramente van a ser CMOS porque tenemos menos consumo y mayor integrabilidad, es decir, la posibilidad de incorporar más componentes en el mismo volumen. Son confiables, o sea, el diseño no, si está bien hecho, no tiene por qué fallar, la probabilidad de ocurrencia de falla es baja. Obviamente que cuanto más complejo sea el diseño, la probabilidad de falla puede aumentar, pero bueno, hay, digamos, maneras de probarlo y también se puede, se puede resolver bastante bien mejoras en el diseño. Ya hablamos acerca de los costos que son bajos y seguridad. Acá la seguridad, no entendamos por seguridad, no la asociemos a la confiabilidad del circuito, sino que hablemos de la seguridad en lo que hace al copiado de nuestro diseño. Es decir, que no venga otra persona a copiar el código que nosotros hemos hecho, a copiarnos nuestro trabajo. ¿Mm? Entonces, estos dispositivos también tienen algunos elementos de protección que impiden que se lea, de alguna manera, que se lea digamos, lo que nosotros hemos desarrollado, nuestra aplicación.
Este es un esquemita bastante clásico y bien esclarecedor. Fíjense, nosotros sabíamos desde las primeras clases de la materia que yo puedo expresar a cualquier función como una sumatoria de productos. ¿Se acuerdan de eso? Cuando expandíamos la función, en definitiva, obteníamos una sumatoria de términos y en cada término teníamos un producto de las variables que definen nuestra función. Bueno, esto que está acá es una memoria PROM, Programable Read Only Memory. Vamos a ver qué significa esto del Read Only Memory. Pero fíjense que en definitiva yo meto las variables por acá, puedo poner la variable directa o la variable complementada. O sea, acá tengo x1, acá tengo no x1, x2, no x2, x3, no x3. O sea, ya tengo una entrada que me permite trabajar en este caso con tres variables directas o complementadas. Y de acá van saliendo, digamos, cada una de estas variables se incorporan a cada una de estas AND. O sea que cada una de estas AND va a ser el producto de las variables directas o complementadas que yo estoy metiendo a su entrada. Y finalmente estas AND las puedo sumar, puedo establecer una sumatoria. Fíjense que acá no aparece el término P4, los otros términos sí están. Acá no está el término P2, ¿no es cierto? Esta puede ser una función, esta puede ser otra función. Con una sola de estas OR, puedo armar la función que sea de tres entradas, ¿no es cierto? Bueno, de esta manera, esto que tenemos acá funciona también como una tabla de dos entradas. O sea, yo meto acá una determinada combinación de valores x2, x1, x2, x3, y acá los valores de f1 y f2 se van a poner en determinado valor. Esto es lo que se conoce como una memoria PROM, en donde yo una vez que quemaba estos fusibles, estas viboritas que están acá, significan fusibles, y quemando los diferentes fusibles, o sea, originalmente el chip viene completo con todos los fusibles conectados. Y después, en un dispositivo que es un programador, un aparatito programador, donde yo enchufaba el chip, una vez que tenía desarrollado mi código para obtener determinadas salidas para determinadas combinaciones de entrada, se quemaban con una sobretensión, algunos fusibles y otros no, y entonces esto quedaba como una memoria PROM en donde yo metía acá una determinada combinación y de acá salía otra determinada combinación de valores de salida. Básicamente, eso yo lo puedo utilizar para resolver cualquier problema combinacional o simplemente para guardar datos. Yo digo que cada par de valores F1 y F2 es un dato que puedo leer y que cada combinación X1, X2, X3 me va a convocar a una determinada conjunto de datos de salida, ¿no es cierto? O sea, esto puede ser perfectamente lo que conocemos hoy como una dirección de memoria, y acá saldrían los datos de esa memoria. Entonces, el concepto es bivalente, o sea, yo puedo utilizar esto como una memoria y puedo utilizar esto como un circuito combinacional al cual le entran valores x1, x2, x3 y salen y tienen en este caso de la figura dos funciones de salida f1 y f2 y lo puedo utilizar de cualquiera de las dos maneras. ¿Por qué se llama PROM? ¿Por qué lo de Read Only Memory? Porque una vez que yo al chip lo saqué del dispositivo programador, que es el que quema los fusibles, listo, esto ya queda fijo. Entonces ya no puedo yo utilizarlo para guardar un dato. O sea que yo lo único que puedo hacer a partir de ahí es leer el dato, es decir, meter acá una determinada combinación y leo lo que sale en cada una de las combinaciones de valores de entrada. Y por eso lo de Read Only Memory, memoria de solo lectura. Una vez que la tengo puesto esto en la placa donde va a funcionar, ya no lo puedo modificar, ya no lo puedo escribir, solo puedo leerlo y de ahí viene la denominación de PROM.
Pregunto si se entendió el concepto. A ver, una prueba de vida. Bueno, bueno. Entonces, a partir de acá, este mismo concepto fue evolucionando. Fue evolucionando, fíjense que ya acá las X, estas que están acá, las crucecitas, son los puntos de unión. Los puntos de unión fueron cada vez más complejas las salidas. Los distintos fabricantes fueron produciendo diferentes arquitecturas, o sea, diferente distribución de las compuertas. Acá tenemos lo que sería una PAL. PAL era uno de los dispositivos que era algo así como programable Array Logic, PAL, programable Array Logic, y fíjense la cantidad de componentes que tenemos involucrados en el chip. No se dibujan todas las líneas, porque si no, no entenderíamos nada, no entenderíamos nada, pero esta PAL 16L8 que tenemos acá en la figura, me dice que tengo en total 16 entradas y salidas, de las cuales 8 son salidas. ¿Mm? ¿Y por qué 16? ¿Por qué no poner 8L8? Porque yo a las salidas las podía configurar también como entradas. Obviamente que no puedo llegar a tener 16 entradas porque me quedaría sin patitas de salida, ¿no es cierto? Pero sí puedo tener, por ejemplo, esta 16L8 y hacer que haya 15 entradas y una sola salida, por ejemplo, y generar una función única con 15 variables. Esto era un dispositivo muy potente. Lo voy a agrandar para que vean sobre todo, fíjense el formato de la salida, ¿no? Acá está esta realimentación, es la que me permite que yo pueda utilizar esta salida, que la puedo utilizar como entrada. ¿M? La puedo utilizar también como entrada y realimentar al sector este sector de donde está todo esto, esta red entrecruzada, son las líneas en que en definitiva van a estar ahí las conexiones que uno deja o las conexiones que se eliminan. ¿M? Fíjense que tenemos las AND, ahí tenemos todas las AND, las OR, entonces acá tengo la función como sumatoria de productos, pero acá también tengo la posibilidad de utilizar, ¿no es cierto?, la negación de esa salida o realimentarla a la entrada, en fin, es muy versátil. Una de las, digamos, de las características importantes de estos dispositivos es cuán potente es la celda de salida, es decir, esta estructura de salida, cuanto más, digamos, dispositivo o más componentes tenga, la vuelve mucho más potente. Vamos a ver, por ejemplo, la L es de logic y era para resolver cuestiones combinacionales. Cuando en vez de una L aparece una R acá, la R es de registro y quiere decir que esa PAL incorpora flip-flops, con lo cual ya puedo resolver problemas secuenciales, ¿no es cierto? Acá tenemos una PAL 16R8, la L cambio por R, porque tenemos acá 4 flip-flop D, 4 flip-flop D, lo cual me permite a mí resolver problemas secuenciales también. O sea que esto ya era bastante más potente que la que vimos recién. Fíjense lo que es una de estas celdas de salida con el flip-flop, con bueno, una hora exclusiva, con la posibilidad de trabajar negado, con la posibilidad de realimentarlo, de volver a entrar al flip-flop. Esto que está acá, que dice 1 y 0, es un multiplexor. Quiere decir que lo que sale del multiplexor puede ser o esta, que no entra por el flip-flop, o esta otra, que es la salida del flip-flop. O sea que yo, en base a este multiplexor, puedo o no usar el flip-flop.
Entonces, de ahí a que la estructura de salida del dispositivo le dé mayor potencia, ¿no es cierto? Le dé más potencia. Fíjense, acá tenemos una celda de salida bastante compleja, bastante compleja. Bueno, es la de recién, aquí está la de recién. Y fíjense que estas cuatro configuraciones son de la misma celda, pero utilizando algunas cosas sí y otras cosas no. Yo lo puedo trabajar como una salida con flip-flop, por ejemplo, activo por bajo. Acá esto es combinacional, activo por bajo. Acá tengo también flip-flop, pero activo por alto. ¿eh? Y porque mire, acá la entrada D es distinta, ¿no es cierto? Y acá tengo un combinatorio activo por alto, acá, a diferencia de acá que es activo por bajo. ¿No? Son distintas configuraciones que puede adoptar esta celda de salida. Por eso es que es tan potente, tan importante, quiero decir, la celda de salida porque le da mucha versatilidad de uso al dispositivo. Bueno, ¿cómo era el proceso? El proceso era yo desarrollaba un código o archivo de diseño, a través del software generaba un archivo JEDEC. El archivo JEDEC eran solo unos y ceros, estableciendo ese archivo JEDEC qué conexiones quedaban y qué conexiones no quedaban de esa red de conexiones que tiene el dispositivo adentro. Configurarlo significa respetar o no las conexiones internas. Originalmente viene todo conectado con todo. Y yo después en el acto de programación, entre comillas, lo que hago es eliminar o dejar fusibles, o sea, eliminar o no conexiones. Acá tenemos el programador, o sea que yo agarraba el chip lo enchufo en el programador y le aplico el archivo JEDEC y ahí queda esto ya configurado con con algunas conexiones que desaparecían y de esa forma, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, fíjense, acá se utiliza una herramienta de diseño de, digamos, tipo software, un código en ASCII en este caso, para una PAL 12H6. La H eran porque eran high speed, era una versión esta más rápida. Fíjense que es todo combinatorio y esta PAL lo que hace es, por ejemplo, entrar por esta pata 19 y por la 18 sale el complemento. Por esta pata sale el producto entre C y D. Por acá sale la suma. Acá tengo una suma complementada. Acá tengo una hora exclusiva. Acá tengo una AND de 3 entradas. En fin, esto es lo que se ha programado acá. Y fíjense cómo el software, o sea, el código, que después la herramienta de programación interpreta y convierte en unos y ceros para ver qué fusibles quedan, qué fusibles no quedan. ¿No? Pero acá está exactamente lo que estamos viendo. B es el complemento de A, E es el producto de C por D, H es F más G, y así se arma esto. Acá en el código hay una parte que es, digamos, no ejecutable, digamos, que son información, como le estamos avisando a la herramienta qué tipo de chip estamos usando. Tom Wang, que indudablemente es un chino, es el diseñador. Basic Gate es el nombre que le dio él a su diseño. Y bueno, acá tendrá alguna denominación del lugar de trabajo. Y acá figuran toda la lista de patitas. ¿Eh? Hay patitas que no las puede modificar. El ground es la masa, que es la patita 10, y BCC es la alimentación, eso es inamovible, ¿no es cierto? Y acá, fíjense, esto es interesante, está el chip, las conexiones que han quedado. Las conexiones que han quedado una vez que se efectuó la programación o configuración. ¿Eh?
Lo vamos a comparar con el chip sin, como quien dice, sin programar. A ver, a ver, a ver. Acá está. Por ejemplo, de todo esto, lo que quedó en definitiva es esto que está acá. De todo quedó esta parte. Bueno, bueno. Acá hay información accesoria que proveía el software una vez que lo utilizamos, ¿no es cierto? Esto es el tipo, en el código tenía que definir si lo que esa patita, el pin, va a ser una entrada, una salida de registro con flip flop o no. Después, una vez que se hacía el diseño, y esto es muy importante, me daba esta estadística que está acá, que es el grado el porcentaje de utilización de las posibilidades del chip. Es decir, yo tengo un chip que puede manejar montones de funciones y la utilizo y la subutilizo. Lo subutilizo. Entonces, el software me decía cuánto estaba utilizando yo de ese chip o de ese pin, ¿no es cierto? Con lo cual yo puedo llegar a la conclusión de que utilicé un chip que lo estoy subutilizando mucho, sé que puedo resolver la misma aplicación la puedo resolver con otro chip PLD con con menor conexionado más barato, por ejemplo. Acá tenemos un ejemplo de archivo IEDEC, solamente unos y ceros, con las conexiones que quedan. Cuando están en cero son las conexiones que desaparecen. Estas conexiones, estos fusibles, eh, se los, se los quemaba utilizando una sobretensión. En el programador, cuando uno ya tenía todo el diseño cargado, le daba una tensión un poco más alta que la de funcionamiento y entonces se quemaban todos los fusibles y ya nos quedaba el chip, como quien dice, programado, configurado, ¿no? Después vinieron la GAL. La GAL tuvo una cosa muy importante, y de ahí viene la palabra generic, era que yo lo podía regrabar. Hasta la GAL no se podían regrabar. O sea, yo grababa, se quemaba el fusible y se acabó el partido. Ya no tenía forma de restituir un fusible que se había quemado. En cambio, en la GAL ya se empezaron a utilizar algo más físico-químico y con medios eléctricos se lograban restituir las conexiones. Entonces yo lo que podía hacer en las GAL era grabarla, no funciona bien, la vuelvo a grabar haciéndole variaciones, es decir, era muchísimo más potente y de mucha importancia la posibilidad de poder corregir un error y volverlo a grabar sin necesidad de gastar otro chip porque eran reutilizables, ¿no? Acá las GAL, por ejemplo, tenían estas puertas de salida. OLMC era algo así como Output Logic Macrocell o macrocelda lógica de salida. Ya la GAL se parecía bastante a una FPGA, bien potente, bien potente. Esto es, por ejemplo, la celda de salida de una GAL. Fíjense que aparecen empiezan a aparecer acá varios multiplexores, porque cada vez es más versátil, más flexible. Yo, por ejemplo, con este multiplexor de acá puedo sacar BCC, lo puedo sacar por acá. Puedo sacar lo que viene de acá, puedo sacar lo que viene como si fuera
una entrada y puedo sacar masa, es decir, que yo al control del tercer estado, de este inverso, de esta, bien digo, de esta negadora, lo puedo manejar con diferentes señales que vienen de diferentes lugares. Acá, por ejemplo, como habíamos visto recién, a través de este multiplexor, puedo utilizar la señal que sale de acá o puedo utilizar la salida del flip-flop. ¿Mm? La salida negada del free flow la meto en este multiplexor, la puedo realimentar, en fin. Digamos que entre multiplexores y conexionados que se pueden establecer y eliminar, había mucha flexibilidad de diseño. Acá tenemos la macrocelda de recién en diferentes configuraciones, como salida combinacional, combinacional con tercer estado, ¿se acuerdan del estado de alta impedancia? Acá puedo usarlo como entrada y como salida, en fin, digamos que esa macrocelda yo la puedo configurar de diferentes maneras, dar diferentes funcionalidades. Y acá tenemos un típico código con el cual se ha configurado ya les digo que chip, acá está, una PAL 22B10. Las PAL que tenían la letra V corta, o sea, tiene 22 pines de entrada y salida, de los cuales 10 son salidas, y la V corta viene de versátil. Esto en realidad era una GAL, esto funciona como una GAL, esto es reprogramable, por eso la V de versátil, pero de otro fabricante, entonces no podía utilizar la palabra GAL que estaba patentado por el otro fabricante. Pero fíjense que lo que tienen ustedes acá es prácticamente un diagrama de estados. Un diagrama de estados. Miren, ecuaciones de transición. Acá lo que me está diciendo es que hay una salida que se llama waiting, ¿no es cierto? Que se va a producir si yo estoy en el estado begin play y viene answering. Si no, si no, me quedo en waiting. O sea, esto lo podríamos dibujar como dibujábamos nosotros los diagramas de estado. Acá me dice que yo llego a answering si estoy en el estado run player y viene un answering, o si estoy en begin record o el más, o si estoy en la variable en el estado begin record y viene answering, y si no pasa ninguna de estas dos cosas, me quedo en waiting. ¿No? Digamos, es una forma de leer. Y acá están las ecuaciones de salida. Me dicen que si yo estoy en el estado waiting, las salidas son answer, play, record. Fíjense que este es un secuencial. Y fíjense lo siguiente. Está definido como una máquina de Melie, un Melie machine. Y por eso es que me están poniendo que la salida va a ser una, o sea, answer, multiplicado por play, por no record, si está en alto la variable begin play. Si no, es no answer, no play y no record. Este código que tenemos acá, y por eso, si la salida depende de una variable de la entrada, es un melee hasta la manija. Y fíjense que lo que estamos, lo que este código está haciendo, la función que cumple, es un contestador telefónico. Es un contestador telefónico que tiene tono de discado, que tiene clock, que tiene ring, que tiene la llamada, que tiene el mensaje de recepción cuando uno habla, típico mensaje de que uno llama por teléfono, el contestador contesta y dice no hay nadie en casa, deje su mensaje cuando escuche el tono, uno deja el mensaje es grabado y cuando el dueño de casa vuelve a la casa, levanta el mensaje y escucha quién llamó, típico. Ese tipo de contestadores telefónicos funcionaban asociados a un grabador de cinta, entonces yo acá tengo tres variables que se llaman answer, play y record. O sea, answer es el mensaje de respuesta. Yo llamo, no hay nadie,
al cabo de una cierta cantidad de llamados, directamente sale el contestador un mensaje de audio que me dice que no hay nadie que deje el mensaje. Además, le tengo que dar el play al grabador para que se ponga a girar la cinta y el récord para que la grabe. ¿Mm? Esto es bien típico de un grabador, de un contestador telefónico. Acá tenemos otro código que este les va a resultar más familiar, fíjense, porque lo que tenemos acá, también con un chip PAL 22B10, tenemos todo lo que necesitamos para hacer funcionar un semáforo, ¿no? Fíjense que tenemos el pin del rojo 1, amarillo 1, verde 1, rojo 2, amarillo 2, verde 2, salidas de registro. ¿M? Y esto está como una máquina de Moore, como una máquina de Moore. Esto es una máquina de Moore. Esto ya es bastante más familiar. ¿M? Obviamente que nosotros para establecer las funciones vamos a tener que hacer todo el trabajito que hemos hecho. ¿M? Ya cuando trabajábamos directamente con FreeFlow, fíjense que tengo el cruce con semáforo, en este caso hay dos sensores de presencia de vehículos, y este es un cruce de semáforo bastante potente y bastante inteligente, que me va a habilitar los semáforos en función de que haya autos por acá o autos por acá, porque estoy censando los autos en las dos calles, y acá tengo todo el diagrama de estado necesario para generar las ecuaciones que después yo voy a meter en el código. Acá tenemos otro ejemplo también de resolución del semáforo. Y bueno, hasta acá más o menos lo que es la parte histórica de cómo se trabajaba con los dispositivos PLD, pero básicamente este es el paso previo a las FPGA que ustedes están trabajando, que obviamente son más potentes, más sofisticadas, también más complejas de trabajar, porque obviamente la potencialidad que tienen, digamos, también demanda de un conocimiento más acabado del dispositivo. No sé si hasta acá se entendió. A ver, algún... Bueno, todo muy de divulgación hasta acá, ¿no es cierto? ¿Cómo sería? Acá ya empezamos a meternos un poquito más en el curso. Eh, Vamos a trabajar ahora con FPGA. Las FPGA son dispositivos PLD, pero muy potentes. Estamos hablando de decenas de miles de componentes integrados dentro del chip. Esta potencialidad tiene que ser manejada con un entorno de desarrollo también potente. Las placas que vamos a utilizar nosotros son las FPGA Spartan de la firma Xilinx. Las Spartan 3 particularmente, ya no están discontinuadas, pero los efectos del curso y de aprender a programar una FPGA sobra plata, porque la verdad es que son mucho más potentes que la aplicación que ustedes desarrollan. Este, estas FPGA Spartan 3 están, digamos, soldadas, integran una placa desarrollada por otra firma que no es Xilinx, sino que se llama DigiLent. DigiLent es el que desarrolla las placas para Xilinx. Acá tenemos una placa Nexus 2 que tenemos en la materia, pero ustedes utilizan la Basis 2, ya vamos a ver cuál es la diferencia entre unas y otras, pero básicamente hacen, si no lo mismo, bastante parecido. El entorno de trabajo también es de la firma Xilinx. Usamos el IC92i, que es un entorno ya bastante, digamos, discontinuado y un poco viejo, pero lo bueno que tiene es que primero no necesitamos más y segundo, al ser un entorno de trabajo superado por productos más nuevos, no paga licencias, no pagamos licencias para utilizarlo, lo podemos instalar,
no hace falta tener claves, no hace falta nada raro, directamente lo usamos y ya está. Y ya van a ver que para el trabajo que tienen que hacer ustedes no se necesita más. Y lo otro que tenemos es una pequeña aplicación que se llama Adept, que lo que hace Adept es trasladar el trabajo que ustedes han desarrollado en la computadora a la placa, directamente a la placa. Acá tenemos el chip, el Spartan 3, en este caso es un Spartan 3 500. Este viene puesto en esta placa de Digilent. Esta es una Nexus. La Nexus, básicamente lo que tenemos acá es el chip de Xilinx, la FPGA, asociado a una memoria EPROM. La memoria EPROM es una memoria ¿qué significa EPROM? EPROM significa que la memoria es de solo lectura, es del tipo read-only memory, pero tiene la ventaja de ser eléctricamente borrable, entonces yo la puedo modificar las veces que haga falta. Pero cuando le quito alimentación, lo que esté guardado en esa memoria no desaparece. No desaparece. Una RAM es una Random Access Memory. Cuando pierde alimentación, pierde toda la información. En cambio, una ROM, una PROM, una EPROM, no pierde la información cuando la placa o el chip se queda sin alimentación. La mantiene, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como la FPGA es hardware, la FPGA es hardware, no es no tiene memoria, pero además sus conexionados es restituible. Cuando yo le quito alimentación a la FPGA, vuelve a cero, vuelve a su estado de chip virgen. Entonces lo que yo hago es al diagrama de conexionado lo guardo en la memoria EPROM y cuando la placa se enciende, lo primero que ocurre es que lo que está guardado en la EPROM se descarga en la FPGA y la FPGA queda operativa. Y la FPGA en ese caso queda operativa. ¿Se entendió este concepto? O sea, la FPGA por sí sola no puede guardar la configuración. Por eso la configuración la guardo en una EPROM que cuando yo quiero la descargo de la EPROM a la FPGA y la FPGA entonces ahí queda configurada. Yo tengo dos maneras de cargar lo que sería el código que desarrolla en una computadora. Lo puedo pasar directamente a la EPROM o lo puedo pasar a la FPGA. Si lo cargo en la EPROM, después la EPROM se lo va a pasar a la FPGA. Y si no, directamente la meto en la FPGA. Pero como no la guardé en la EPROM, cuando deje el circuito sin alimentación, pierdo ese código. ¿Se entendió hasta ahí? Pregunto. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre esta placa que tenemos acá y la Basis 2? No sé si, acá está. Es que la Basis 2 tiene menos periféricos que la Nexus, ¿eh? La Nexus es una placa más completita, tiene entradas RGB y una serie de cuestiones, mucha guarnición, conectores, display de 7 segmentos, pulsadores, llavecitas, ¿eh? La Basis es más chica, tiene sobre todo menos conectores. Les aclaro que los conectores de las dos placas son conectores bobos. O sea, si yo quiero que esto trabaje con señales RGB para un monitor, por ejemplo, tengo que generar todo el protocolo. No viene de por sí grabado en la placa. La placa lo único que pone ahí son los conectores. Y yo soy el que tengo que armar todo el protocolo si quiero que esto funcione de los distintos conectores, ¿no es cierto? Ahora bien, acá hay una cosa importante que tienen que tener en cuenta y es que las salidas de la FPGA ya están, o las entradas ya tienen dispositivos conectados. O sea, yo no puedo cambiar, supongamos que tengo que hacer un ejercicio en el cual hay que prender un LED. Un LED, estos puntitos blancos que están acá en la placa son LEDs.
Supongo yo quiero prender un LED, no puedo poner cualquier pin de salida de la FPGA que está en esta placa para encender el LED. Voy a tener que utilizar uno de los LED en alguna de las patas porque ya está soldado, ya está soldado. Entonces, en algún momento del diseño, si yo utilizo una placa de desarrollo como esta, yo voy a tener que adecuar mi diseño a el conexionado que ya está establecido en la placa. En cambio, si yo estoy diseñando para una aplicación específica, para un dispositivo que yo quiero desarrollar y comercializar, bueno, ahí sí voy a tener la libertad de elegir cualquier patita de salida o cualquier patita de entrada, porque a esa placa de la aplicación la voy a tener que diseñar yo completa. Esa es la diferencia cuando trabajamos con un kit de desarrollo como esto que está acá, como este otro, a cuando hacemos nuestra propia placa para una aplicación específica dada. Entonces, vamos a tener que manejarnos con, a ver acá, vamos a tener que manejarnos digamos, arbitrar información de la FPGA que está puesta en la placa en cuestión. Pero también vamos a tener que manejarnos con el manual del entorno de trabajo y también con los manuales de la placa para saber en dónde están conectados los LEDs, las llaves, etcétera, etcétera. ¿Mm? Esto yo más o menos ya se lo he dicho, lo que es el ADEP. Y esto sería más o menos el proceso que vamos a llevar, o que ustedes ya, entiendo que ya la mayoría de los grupos están trabajando con FPGA, ¿eh? Desarrollamos un código fuente. Los dos lenguajes que se utilizan son VHDL y Verilog. Hay muchos otros lenguajes y acá hay algo muy interesante del VHDL. VHDL quiere decir Versatile Hardware Description Language, o sea, es un lenguaje de descripción de hardware. Insisto, no es un programa consistente en una secuencia de instrucciones. Lo que estamos haciendo cuando nosotros configuramos FPGA es describir hardware. ¿eh? Por eso se llama precisamente esto, VHDL, Hardware Description Language. Y en general, los programas, las herramientas con las que yo configuro una FPGA tienen la denominación general de HDL, Hardware Description Language. En este caso, la B corta es de Versatile, pero todos estos son HDL. El Verilog es otro HDL que tiene una sintaxis un tanto diferente al VHDL y ustedes en el curso pueden utilizar cualquiera de los dos lenguajes. Desarrollamos un diagrama esquemático o hacemos el trabajito que seguramente están haciendo en el práctico y en algún momento podemos simular nuestro diseño o no, podemos saltear el paso de simulación si estamos seguros de que no hace falta. Y después vienen los constraints. Constraints quiere decir utilizar las cuestiones propias del mundo real. Es decir, en este caso estamos en una placa Digilen Basis 2 o Nexus 2, eh, tenemos que utilizar los conexionados que ya están establecidos en la placa. El constraint es ajustarnos a la realidad. Ya no podemos, no tenemos la versatilidad de usar la patita que queremos como entrada o como salida. Tenemos que ajustarnos a lo que está en la placa porque ya viene soldado. Sintetizamos, ¿qué quiere decir sintetizar? Quiere decir implementar el diseño. Todo esto lo estamos haciendo con el software, con el entorno de desarrollo, y todo esto va a conducir a desarrollar un archivo .bit con extensión .bit. Este archivo .bit es el equivalente del viejo archivo IEDEC que les hablé antes, de los unos y ceros, que son los que queman o no los fusibles. Acá el archivo .bit
es el que nosotros tenemos que bajar a la placa para que la placa quede configurada, o para que la FPGA quede configurada, o es el código que queda guardado en el EEPROM, que después se descarga la placa para que la placa quede operativa. Y bueno, ejecutamos, verificamos que la aplicación haga lo que tiene que hacer y si todo está bien, se acabó el problema. Una de las cosas interesantes que pueden hacer ustedes para aprender a programar, hay un tutorial muy interesante, que ya se los voy a mostrar, ¿no es cierto? Que desarrolla un contador ascendente-descendente de 4 bits. De 4 bits. ¿Se acuerdan del Ripple Counter? Bueno, esto haría lo mismo. Y tengo la entrada de clock correspondiente a un contador de 4 bits y una entrada que es dirección que hará que cuente ascendente o descendente. Es decir, tal cual como se vio cuando vimos los contadores binarios. El contador binario, sobre todo el Ripple Counter, lo que haría sería lo mismo que un Ripple Counter. A ver, pregunto si hasta acá se entendió. Bueno, si se entendió, yo voy a cargar este tutorial. A ver si no le resulta muy grande al Big Blue Button. Acá está el tutorial. Este tutorial lo tenemos subido al aula virtual. Vamos a ver. Y fíjense, vamos a aprovechar el índice porque paso por paso desarrolla este contador binario ascendente-descendente de 4 bits. Entonces, lo que yo les recomiendo es que se junten el grupo, que se junten y lo sigan a este tutorial al pie de la letra, van a aprender un montón. ¿eh? Y fíjense que va trabajando simultáneamente en los dos lenguajes, en VHDL y en Verilog. En Verilog. O sea que cuando ustedes tengan que utilizar el lenguaje de descripción de hardware, van a tener repetido una vez en VHDL y otra vez en Verilog, para que ustedes utilicen el que quieran. Bueno, la pregunta que seguramente se han hecho es, estoy frito, si yo no manejo ni VHDL ni manejo Verilog, ¿cómo me las arreglo? No se hagan problemas porque una de las cosas que van a aprender con el tutorial, ¿eh? Acá les va explicando paso por paso, ¿no? No va a tener ningún drama, así. Sigan el tutorial al pie de la letra. Pero una de las cosas que en algún momento van a cargar, fíjense, a ver si hay pregunta. El tutorial está hecho para VHDL, Estefano, está hecho para VHDL y para Verilog. Si vos utilizas otro lenguaje, vas a tener que ya sí ponerte a programarlo, pero no sé si el entorno de Xilinx, qué lenguajes podés utilizar. Pero fíjate vos, vamos a una de las primeras páginas. A ver. Upa, se me fue.
en las primeras páginas, acá por ejemplo, en el tutorial, fíjense que yo puedo, acá le estoy diciendo cuál es el lenguaje que voy a utilizar. O sea, en la primera parte del proceso de diseño, un entorno, ya no sé, no lo manejo, Stefanovic, pero bueno, cuestión de ir usando los helps, de ir usando los helps. En la materia usamos este entorno porque ya les digo, no paga licencia y además viene con mucha información. Acá nosotros estamos estableciendo qué lenguaje vamos a utilizar porque el entorno de trabajo tiene que saber ese código que uno está generando en qué viene para saber cómo convertirlo. Pero al entorno de trabajo le vamos a decir todo, le vamos a decir qué chip FPGA estamos utilizando. Lo único que no le decimos es lo de DigiLend, es que esto está montado en una placa de DigiLend, todavía el entorno de trabajo no lo sabe a eso. No lo sabe ni le interesa, ni le interesa. A nosotros nos interesa, entonces nosotros vamos a elegir las patitas de la placa que nos interese como entradas y como salidas. ¿Qué les quería decir que es muy importante? Bueno, acá se definen las entradas y salidas. Acá empezamos a generar código. Acá se empieza a generar código. Esto es VHDL. Las VHDL es un lenguaje desarrollado por la IEEE. Muchos de ustedes no saben qué es la IEEE. De paso les comento, IEEE es el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. En realidad, hoy abarca muchísimas carreras que incluyen biomédica, que incluyen ingeniería oceanográfica, o sea, en telecomunicaciones, computación. IEEE es la asociación profesional más grande y extendida del mundo, porque muchas veces los médicos se reúnen por países. IEEE reúne a los ingenieros que trabajamos en la parte electrónica de todo el mundo. Latinoamérica es la región 9 de IEEE. Argentina tiene dos subsecciones, la subsección Buenos Aires y la subsección Córdoba, porque para ser subsección de IEEE hay que tener un número mínimo de profesionales que ejerzan la electrónica, entonces nosotros lo cumplimos y somos subsección de IEEE. Es muy interesante para ustedes formar parte de la rama estudiantil de IEEE porque eso les permite ingresar a información, publicaciones, papers, libros, todo que maneja la IEEE. Para que ustedes tengan una idea de esta asociación, la fundó en uno de los socios de los fundadores de IEEE es Thomas Alva Edison, o sea que le estoy hablando de algo con mucha tradición, una organización muy madura ya a esta altura del partido, y que reúne sobre todo muchísima información, muchísimos miembros, muchísima información, hay tarifas, digamos, se paga una cuota, lamentablemente esa cuota se paga en dólares, pero hay, digamos, los países que andan con problemas económicos pagan media cuota y los estudiantes pagan una cuota más baja. Yo les sugiero que si se da una vuelta, se metan en la página, porque es una forma de estar conectados sobre todo con información útil a nivel profesional, a nivel profesional. Bueno, seguimos. Una de las cosas que, fíjense que está acá, a la hora de editar el código, vamos a Language Templates. A Language Templates. ¿Qué quiere decir esto? Que el entorno de trabajo maneja determinados templates. O sea que muchas aplicaciones ustedes directamente ya las tienen preprogramadas. Fíjense, acá tenemos el código de un clock. El código de un clock que me dice
que si clock está en 1 y clock es el reloj, ¿no es cierto? Entonces, si la dirección es 1, el contador, la salida del contador es contador más 1, y si la dirección, y si no, else, si no, es menos 1. O sea, esta expresión del código hace la cuenta ascendente y esta hace la cuenta descendente, depende de qué dirección, la variable de dirección sea 1 o 0. Lo siguen, lo arman y lo van a entender perfectamente. Lo van a entender perfectamente, muy parecido al lenguaje C. Fíjense que cada línea termina en punto y coma. Se van a encontrar con una serie con una sintaxis que no les va a ser para nada eh, poco familiar, al contrario. A ver qué más tenemos por acá que puede ser de interés. Obviamente que como todo lo que es, fíjense que acá tenemos el mismo template, el mismo código de recién, pero ahora en versión Verilog, no HDL, en Verilog. Acá está explicado cómo se hace la simulación. Fíjense que hasta ustedes pueden generar, digamos, una determinada señal de reloj. Ustedes deciden qué duración va a tener la señal de reloj, ¿eh? Cuánto tiempo en alto, cuánto tiempo en bajo. Y acá está el resultado de la simulación, si ustedes lo ven. En definitiva, a ver, la página siguiente. Bueno, esto que está acá es la salida de la simulación como si fuera un osciloscopio. Todo lo que tiene acá, que está así como en gris, es para no tener que dibujar las 4 líneas, las 4 salidas del contador que van contando el número binario descendente o ascendente. Fíjense que acá está el clock dibujado como si fuera un osciloscopio y acá está dirección. Arranca con dirección 0 y habíamos dicho que dirección 0 es descendente, por eso arrancan con 15, 14, 13, 12, 11. Acá invierte. Dirección pasa a ser 1, entonces empieza ascendente. Estaba en 11, listo, ascendente, 12, 13, 14, 15, 0, 1, 2, 3, 4. Y esto es información que le provee el entorno, con el cual ustedes pueden chequear si el diseño está bien hecho o no. Ahora bien, vamos a ver, ¿qué más? Acá establecen ustedes eh, la asignación de pines, y acá está, esto no es ni más ni menos que las patitas del chip. Este es el chip de montaje superficial, en donde ustedes han definido, a través del entorno de trabajo, han definido por dónde va a ser la entrada del clock, que es la pata T9, por dónde son las 4 salidas del contador, K12, P14, bueno, lo que sea, y dónde va a estar la entrada, que acá está como K13 de direction. Ustedes pueden utilizar esta asignación de pines que está hecha acá. No, ¿por qué? Porque primero tienen que ver cómo están conectados, los pines a la placa real, a la placa de DigiLens, para lo cual necesitan entonces la información de la placa. Una cosa es el pin y hay que ver en la placa cada uno de estos pines a qué dispositivo de la placa está conectado, un LED, una llave, etcétera. Entonces no tenemos la libertad de elegir
cualquier entrada, cualquier salida, sino aquellas que están en la placa soldadas ya a la FPGA. Vamos a pasar entonces a ver cómo es la placa, para lo cual voy a cargar, por ejemplo, esto. Ahora nosotros ya hemos hecho digamos, el diseño lógico, el código está cargado, mejor dicho, está desarrollado, pero todavía no lo hemos cargado en la placa porque no sabemos cuáles van a ser nuestras entradas y salidas. Acá tenemos un diagrama esquemático que me dice todo, esta es la FPGA y estas son todas las cosas que están conectadas a la FPGA en la placa. Vamos a ver, vamos a buscar un diagramita que es muy importante, que es este. Acá lo tenemos. Acá me está diciendo, lo vamos a agrandar, acá me está diciendo cómo están las cosas conectadas en la placa. Entonces, supongamos que yo voy a hacer mi contador binario, un contador binario de 4 bits, para lo cual voy a elegir 4 de estos LEDs, los voy a elegir que ya están soldados a la placa. Esto es la placa, esto es un simbólico, esto es un esquemático de la placa. Entonces yo voy a elegir estos 4 bits, por ejemplo, estos 4 LEDs, para ver la cuenta de 0000, 0001 y así hasta 1111, el número 15. Y voy a elegir los pines P6, P7, M11 y M5 porque es a donde están soldados los LEDs que ya existen en la placa. Voy a usar de clock este pulsador, cosa que yo haga clic, 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 y mi contador va a ir avanzando. Voy a ver la cuenta en estos 4 LEDs y además voy a utilizar uno de estos pulsadores que están conectados a estos pines de la FPGA para ponerlo en una posición o en otra. Son llavecitas inversoras. ¿Para qué? Porque eso va a ser la variable dirección, que es la entrada de mi diseño, que me va a indicar si es 0, una cuenta descendente, y si es 1, una cuenta ascendente. Entonces yo, utilizando esto y mi FPGA Spartan 3E, voy a decir, bueno, cuáles son los pines que voy a tener como salida, cuál es el pin que voy a usar como clock y cuál es el pin que voy a utilizar como variable direction. Entonces con esto ya sí completo el código, hago la síntesis y genero el archivo .bit que a través de Adept, del programa Adept, esa es la aplicación Adept, yo voy a cargar en la placa. Seguramente los profes en el práctico se lo van a indicar. Entonces, todo el trabajo lo hacen ustedes en su casa. El que quiere venir al Pañol busca una computadora en el Pañol porque esta versión que usamos nosotros trabaja bajo Windows 10 y muchos de ustedes ya no usan Windows 10. Entonces, pueden venir a la Facu a juntarse con el grupo y trabajar en el Pañol, y ejecutarlos y generar el punto bit. Una vez que ustedes tienen el punto bit, listo, se llegan a la facultad o le mandan al profe el punto bit para que él lo cargue en la placa y vea si el diseño funciona o no. ¿Mm? No sé si se entendió hasta ahí cuál sería el proceso. Yo entiendo que muchos de los grupos ya están avanzados con esto, pero bueno, por lo menos espero que les haya servido de como a manera de repaso. ¿Alguna pregunta? Según lo que me dijeron los profesores, que habían chequeado que en todos los grupos
había por lo menos una computadora con Windows 10 para cargar el entorno de trabajo y poder correrlo. Bueno, no sé si no tienen preguntas porque entendieron todo, porque ya son usuarios avanzados del entorno, los profes de práctica están haciendo bien su trabajo, o porque no entendieron nada. Pero entonces, digamos, hasta acá la clase de hoy. Así que, bueno, cualquier cosa consulten con los docentes del práctico, porque ellos son los que los que están llevando adelante esto y son los que están guiándolos en este tema. Préstenle mucha atención al tema, porque esta es la tecnología que se está usando hoy en día y es muy, muy potente, es muy, muy potente. ¿Eh? Esto es muy rápido, esto es muy rápido. No van a encontrar fácilmente entornos de programación de códigos ejecutables por software que tengan la velocidad de una FPGA. Bueno, si les parece, entonces cortamos acá y la semana que viene ya entramos en conversión analógico-digital, digital-analógica, y yo diría que nos están quedando 2 o 3 clases teóricas para terminar para terminar el curso. ¿Eh? ¿Les parece?